Son las 10 de la mañana con 40 minutos. ¿Qué les parece si seguimos haciendo este ejercicio de hacer historia, dar contexto y sentido a lo que es esta celebración que estamos teniendo esta semana y particularmente el sábado, el 15 de junio, de estos 65 años de Radio USACH, ex Radio Universidad Técnica del Estado? Vamos a trasladarnos, estuvimos con Valdivia recién, pero ahora vamos a ir a la zona norte de nuestro país, a llegar hasta Copiapó, porque vamos a enlazar con la radio de la Universidad de Atacama, heredera de la radio UT de Copiapó, y su director, Juan Soto, que está conectado con nosotros desde allá para poder también hacer este ejercicio de historia. ¿Cómo estás, Juan? Un abrazo, gracias por conectarte con nosotros. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Igual, pues un abrazo, un honor, la verdad que para nosotros un hecho casi histórico, después de tantos años poder establecer un nuevo contacto con la que fue originalmente nuestra alma mater en radio, digamos que era la radio de la Universidad Técnica del Estado en Santiago. Bueno, para comenzar un orgullo poder conversar contigo. Sí, para empezar el diálogo, Juan, y hacer un poquito de historia, como Radio Universidad Técnica del Estado en Copiapó se partió en enero de 1974, ahí salió al aire por primera vez la señal de amplitud modulada CA90, Radio UT de Copiapó, que es obviamente el primer momento en que se empezó a trabajar con esa nomenclatura, pero entiendo que la génesis de la radio es bastante anterior. Por ahí estuve viendo que el año 1943 ya había una radioescuela experimental. Cuéntanos un poquito cómo también se fue dando esa dinámica. Recién con el colega de Valdivia también nos decía que hubo ejercicios experimentales previos a haberse creado la radio UT. Hablemos un poco de aquello y también cómo de una u otra forma también fuiste protagonista de muchas de esas etapas. No, por cierto. Mira, de verdad, esta radio tiene sus orígenes en el año 1943, cuando esta era la Escuela de Minas de Copiapó, ¿ya? Como la Escuela de Artes y Oficios de Santiago, esta era una escuela similar, impartía minería. Y había una gran actividad cultural y un grupo de alumnos, con el apoyo de los profesores de la época, crearon esta radio que le pusieron un nombre, se llamaba Radio EUM 1857, un poco emulando el tema de la frecuencia. EUM, Escuela Universitaria de Minas, 1857, el año de fundación de la Escuela de Minas de Copiapó. Este proyecto, fíjate, duró muchos años, duró prácticamente hasta el 11 de enero del año 1974, cuando tuvimos el privilegio de ser los fundadores de la radio de amplitud modulada. Una radio que surgió de una manera bastante accidentada. Nosotros hasta esa época, hasta enero de 1974, teníamos una radio que era la radio de los estudiantes, ya autofinanciada con los recursos nuestros que hacíamos con los bailes, con las veladas, los festivales, lográbamos mantener la radio funcionando. Y era una radio que funcionaba internamente con parlantes, pero teníamos nuestros estudios, nuestros micrófonos, y surge en el mes de diciembre. Fíjate, esto es realmente increíble. En el mes de noviembre o diciembre del año 1973 llega un decreto a la sede Copiapó de la Universidad Técnica del Estado, donde le indican al rector que tiene plazo 30 días, esto fue en diciembre, para ser más preciso, 30 días para sacar al aire la radioemisora. Para nosotros fue una sorpresa, porque no sabíamos que la casa matriz, la Universidad Técnica del Estado de Santiago, había pedido una concesión para Copiapó, que era nuestro sueño. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, le decimos no podemos hacerlo, y asumimos el desafío. Ahí hay un nombre de una persona que es realmente importante, Hugo Garrido Gaete. Él fue el director de extensión en aquella oportunidad, fundador de la radio de la universidad, fundador del Liceo de Música de Copiapó, una personalidad, en realidad, yo diría, un gurú de la cultura y de las comunicaciones de la época. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, Hugo Garrido se fue a Santiago, a la USACH, a la UT, en aquella época,
Imagínate, estamos hablando en ese contexto, Sí. ya estamos hablando de diciembre de 1973, a pocos meses del golpe de Estado, Ujú. con la universidad totalmente abatida, ya con la radio silenciada, y encontramos ahí solamente a una persona que era un técnico, que en paz descanse, que era el director del área técnica de la radio, que era Carlos Leiva Miranda. Ahí Garrido le conversó, le dijo, mire, tenemos esta posibilidad, y Carlos Leiva entendió nuestro anhelo y dijo, yo los voy a ayudar. Y llegó con un equipo acá de técnico, que era lo que quedaba, con equipos viejos, ¿verdad? Con la ayuda de toda la gente de la universidad, logramos armar una radio, fíjate, en menos de 30 días, con, bueno, soportando los tubos ahí en un rack, tirando líneas, utilizando los equipos que teníamos como estudiantes para transmitir tocadiscos, micrófonos. Sí, Juan, además, perdón que te interrumpa en el relato, además tomando en cuenta de que las características de los equipamientos en esa época eran muy distintos a lo que tenemos actualmente, donde podemos tener en un espacio bastante más reducido diferentes elementos que nos permiten la transmisión actualmente, pero antes los transmisores eran muy grandes, tú hablabas también de los tubos que había obviamente presentes ahí. El tema de poder sacar adelante una radio en aquella época era muy, muy distinto a lo actual. Muy, muy diferente, pero fíjate que fue un gran desafío tecnológico para esos años. Estamos hablando de más de 50 años, cuando la radio era realmente un tema tecnológico muy difícil de abordar. Así que Carlos Leiva hizo todo el esfuerzo y logramos el día 11 de enero tener la radio al aire. Una radio AM no tenía mucha cobertura, pero el objetivo era estar al aire. Posteriormente pasó un tiempo y la radio de la Universidad Técnica del Estado nos entregó un equipo que también tiene una historia, que era el equipo que transmitía en aquellos años la radio de la Universidad Técnica del Estado en Santiago, y que fue apagado con una ametralladora. Era un equipo totalmente ametrallado, porque cuando silenciaron la radio, la armada, no encontraron el botón para apagar el equipo, no se atrevieron, entonces no encontraron nada mejor que ametrallar el equipo, ¿ya? Sí. Y estaba lleno de agujeros, pero por lo menos tenía ahí los transformadores, los elementos esenciales. Sí, ese equipo, perdón, Juan, ¿todavía está allá en Copiapó? ¿O eso ya no existe, desapareció? No, ya no existe, porque luego fue modificado el equipo, se transformó en otra cosa. Tuvimos varios equipos, todo ello era Carlos Leiva, los iba armando, pero ya no existen, no existe ese equipo. Oye, Juan, a propósito de lo que estás comentando, también es relevante, tú ahí mencionas nombres que fueron fundamentales para sacar adelante esta radio de la Universidad Técnica del Estado en Copiapó, pero también hablemos un poquito. De una u otra manera, tú ya en aquella época también empezaste a hacer tus primeras armas en lo que tiene que ver con la radio y asumiste labores importantes para sacar adelante ese proyecto y que se mantiene sin ir más lejos hasta hoy. No, por cierto, mira, yo soy parte del equipo fundador. Yo era estudiante, en rigor yo vine aquí a Copiapó. Yo soy de Rancagua, originalmente de Machalí, esa es mi ciudad natal, y ahí es muy fuerte la presencia minera, entonces me vine como muchos de los estudiantes a estudiar minería. Y cuando llegué me encontré con esta radio que era de alumnos y había que postular. Entonces yo lo que quería hacer era radiocontrolador, eso me gustaba a mí, ¿ya? Y hacían unos exámenes, y cuando me tocó dar el examen, mientras se hacía la preparación para los radiocontroladores, faltaba que dijera algo en el micrófono. Y el curso de ese momento era para radiocontroladores. Entonces, como no había, nadie quería hablar, un poco la personalidad me acompañó, me motivaron y me fui a meter al estudio, y me encuentro con un estudio que era muy pequeño, pero para mí era una cosa, con un micrófono, con un vídeo adelante, con gente al otro lado, con equipo. Se prende una luz roja y me dicen que diga algo, que hable algo para que el radiocontrolador pueda hacer la operación y luego poner un... Entonces yo digo, la verdad es que siempre menciono esto porque se me vino a la memoria algo que tenía que radiodifusión de aquellos años, que era un programa que se llamaba Los Ofensores. Entonces yo digo,
presentamos los ofendedores. Mira, era como el cuento de Inamible, ¿ya? Dije yo, los ofendedores, ¿ya? Los que se roban los alimentos, los que se roban las pruebas. Empecé a hacer, porque era la vida universitaria que teníamos. Yo era estudiante en aquella época de enseñanza media, era estudiante de la escuela del grado oficios de la Universidad Técnica del Estado, sede de Copiapó. Entonces, la persona que estaba ahí, que también era un estudiante que hacía el curso, me dijo, no, tú no vas a ser orador, tú vas a ser locutor. No, le dije, yo no tengo... No. Y me preparó, y la verdad es que postulé y quedé como locutor. Yo no, con mi voz en realidad no es una voz tan microfónica. En aquellos años se privilegiaba mucho la voz grave, ¿verdad? Yo no tenía esa condición. Así que fue una cosa absolutamente accidental que me llevó al micrófono. Desde esa época, desde el año 1973 hasta hoy, estoy tras el micrófono de esa radio de estudiantes, luego fui su director. Posteriormente, cuando salió la radio al aire, nos contrataron como estudiantes, colaboradores. Yo después seguí mis estudios y finalmente me quedé trabajando definitivamente en la radio. Sí. Y llegué a ser el director de la radio en la década del 80. He seguido este camino, han pasado muchos colegas por acá. Yo soy el que sobrevive todo este proyecto. Sí, además ahí tenemos toda una historia que puedes dar cuenta tú, Juan, como testigo directo. Quiero aprovechar los últimos minutitos que nos están quedando de programa, Juan, para hablar además del presente de la radio de la Universidad de Atacama. En distintas oportunidades hemos tenido la posibilidad de conectarnos contigo cuando tenemos transmisiones especiales, cuando estamos en elecciones, pero también es importante ver cómo se ha ido vinculando la radio de la Universidad de Atacama con el entorno, con las realidades de la zona, porque ese también es uno de los fuertes que se tiene desde la perspectiva regional. Hablemos de aquello, cómo se ha estado haciendo ese trabajo en los minutitos que nos quedan, porque tú sabes que somos esclavos del tiempo en radio. Por cierto. Bueno, sí, efectivamente, hoy día con el rol de vinculación que tiene la universidad con su comunidad, esta radio ha cumplido ese rol y lo viene cumpliendo desde mucho antes. Ya siempre ha sido una radio que mantiene un contacto permanente con su comunidad, con sus auditores. Nosotros tenemos servicios de noticias regionales, tenemos una programación bastante abierta, igual difundimos, ¿verdad?, programas de folclore, programas de jazz, de música clásica, pero también tenemos programas de música popular, una muy buena selección. Tenemos noticias regionales, desarrollamos proyectos de carácter cultural, hacemos participar a nuestros académicos, tenemos una gran participación de académicos, incluso de estudiantes que traen proyectos a la radio. Es decir, una radio que siempre está con acciones creativas. Tú sabes que la radio hay que alimentarla permanentemente, no se puede transformar esto en un tocadiscos universitario. Esta radio tiene que tener contenidos y nosotros nos preocupamos permanentemente, obviamente, con escasos recursos que tiene esta universidad regional, lo hacemos. Estamos innovando ahora tecnológicamente, nos hemos cambiado de estudios hace un par de años y estamos modernizando a objeto de poder mejorar nuestra señal, poder mejorar también nuestras instalaciones, especialmente incorporarnos mucho más en el ámbito de las redes sociales, ¿ya? Esta radio nos cuesta mucho en realidad, como yo creo que a todas las radios universitarias les sucede, poder obtener los recursos, pero lo hacemos a través de la postulación de proyectos concursables. Una radio, fíjate que casi se autosustenta, lo que obviamente es bastante difícil hacer hoy en día. Sí. Juan, yo quiero agradecer este contacto contigo, quiero además dejar hecha la invitación para que estas conversaciones no se queden en este aniversario nuestro, sino que además podamos ir estrechando lazos e ir generando también diálogos constantes respecto a lo que está pasando en regiones, lo que está pasando en los territorios y lo que nos puedan contar ahí desde la frecuencia del 96.5 en Copiapó, que es la de la radio de la Universidad de Atacama. Un abrazo cordial, Juan, gracias por esos recuerdos, gracias por esta conversación y contarnos también cuál es el presente que se está viviendo en esa emisora tan entrañable de esa zona del norte del país.
No, gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo a todo el equipo de la radio de la USAC que está celebrando este aniversario. Nos sentimos muy contentos de poder conversar con ustedes y será hasta un nuevo encuentro. Hasta pronto.